tardes. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en estos actos para celebrar nuestros 125 cumpleaños. Acabamos de escuchar una lectura dramatizada de un texto de un socialista poco conocido, Emilio González Lindera, que a principios del siglo XX pudo describir con esta situación las mismas que se vivieron a lo largo de estos 125 años de historia por muchas de las personas, por muchos de los socialistas que formaron parte de nuestro partido. Desde la agrupación socialista de Mieres queremos darles la bienvenida a este acto en el que rendimos homenaje a todas esas personas que han sido y son la razón de esta agrupación. 125 años que se componen de nuestras vivencias familiares, de nuestro día a día y que han compuesto nuestro carácter, nuestros ideales y nuestro compromiso. Compromiso que reiteramos hoy las personas que formamos esta agrupación. Compromiso con el trabajo, con la justicia social y con la igualdad. Somos una agrupación con historia, con presente y con futuro, porque nuestros principios socialistas nunca dejan de seguir evolucionando y siguen siendo tan necesarios como hace 125 años. La charla de hoy la dejamos en la voz de dos expertos investigadores e historiadores, Ernesto Burgos y Adolfo Fernández, cada uno cronista a su manera de nuestra villa y de nuestro partido, que nos van a ilustrar con sus relatos sobre aquellos orígenes del socialismo en el Mieres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Después, en medio de la intervención de ambos, vamos a escuchar también una lectura dramatizada de la declaración que hizo Ramón González Peña en el juicio en el que fue sometido bajo falsas acusaciones. Y al final del acto podremos escuchar también un pequeño poema escrito por un militante de Ablaña que firmó simplemente como M.A. de Dios en memoria de los hermanos González Peña. Les dejo ya con nuestros invitados, Adolfo Fernández, presidente de la Fundación Barreiro, que va a comenzar el acto. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Una vez más, gracias por invitar a la Fundación José Barreiro a participar en el 125 aniversario de esta emblemática agrupación. ¿Se me oye bien? Yo voy a centrar mi intervención en un periodo muy concreto de la historia de la misma, de esta agrupación, que serían los años iniciales o los orígenes de la misma, que más o menos abarcarán los años finales del siglo XIX y los primeros 3 o 4 años del siglo XX. El socialista del 9 de abril de 1897 recogía la siguiente noticia, que probablemente ya habéis leído o habéis tenido referencia de la misma. Decía lo que sigue: Mieres, se ha constituido la agrupación socialista, que ha nombrado para formar su comité a los compañeros siguientes: Domingo Pérez, presidente; Bautista García, vicepresidente; José Roca, tesorero; Elías Rodríguez, secretario; Feliciano Rodríguez, secretario contador; Marcelino Argüelles, Francisco Palau, Fernando Valero y José España, vocales. Y continuaba la noticia. Estos compañeros, en su nombre y en el de sus representados, envían fraternal saludo a todos los que luchan por la conquista del poder político para implantar la igualdad social. La correspondencia se dirigirá a Domingo Pérez en el barrio de Requejo. Previamente a este hecho relevante, evidentemente, en fechas tan tempranas como el 7 de enero y el 1 de julio del año 1872, el periódico La Emancipación, que era el portavoz de la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, en torno a cuya redacción se articuló en Madrid el primer núcleo marxista, encabezado por el tipógrafo Pablo Iglesias Pose,
aludía ya a la existencia de, comillas, adheridos individuales o núcleos de la AIT en el norte de España, citando expresamente en Asturias a Oviedo y Mieres. Y avanzando en el tiempo, ya en el año 1897, concretamente en el mes de marzo, o sea, el mes anterior a la fecha que el socialista nos proporciona sobre la constitución de esta agrupación, se recogía también en el portavoz del Partido Socialista, el semanario que entonces era, la siguiente nota: los individuos que deseen participar en un grupo de propaganda socialista existente en Mieres y quieran recibir o adquirir folletos o periódicos socialistas, se deben dirigir a Domingo Pérez. Tenemos este personaje, Domingo Pérez, que ya lo he citado en 2 ocasiones. Y se trata de Domingo Pérez, que hay que recordar el segundo apellido, Domingo Pérez Reventún, que desde mi punto de vista, a lo mejor está equivocado, es debatible en todo caso, es el alma de la agrupación socialista de Mieres en esos primeros pasos. El ideario socialista llegó a Asturias, como es bien sabido, desde el este, completamente procedente de Euskadi. Nos llegaron aquí los propagandistas, que se decía, los primeros propagandistas del socialismo: Francisco Calavieco, Eduardo Varela, Eladio Artamendi, todos procedentes de Euskadi. Pero Reventún no, vino del este también, pero lo hizo desde Cantabria, donde nació el 23 de febrero de 1865. Era ebanista en un principio y posteriormente comerciante. Y fue uno de los primeros militantes de la agrupación socialista de Santander, que empezó a funcionar ya en el año 1886, o sea, 11 años antes que la agrupación socialista de Mieres. Reventún participó también en la organización de la Sociedad de Obreros, Ebanistas, Silleros, Tallistas y Toneleros en la citada ciudad, asociación de la que fue presidente, y contribuyó también a la creación del primer centro obrero de Santander, siendo en el año 1891 vicepresidente del mismo. Creo que arribó a Mieres hacia el año 1896, o sea, el año anterior a la constitución de la agrupación. Probablemente impulsado por la crisis de trabajo, que eran muy frecuentes, o sea, la falta de trabajo en Santander. Yo creo, sin embargo, que el motivo fundamental de su presencia en Asturias fue la presión que sobre él ejerció Pablo Iglesias, con el que mantuvo una estrecha relación, según consta en la necrológica que sobre Reventún recoge el socialista, una vez tengo que citar el periódico, el 21 de noviembre de 1928. En dicha referencia, dicha necrológica, se dice: era el finado uno de los socialistas de la época heroica. No hace muchos meses nos enviaba, subrayo esto, un grueso legajo de cartas originales de Pablo Iglesias, de las que el abuelo ya sabéis que era Pablo Iglesias, le dirigió cuando Domingo Pérez estuvo en las minas asturianas. O sea, que mantuvo correspondencia con Pablo Iglesias desde Asturias, hasta el punto de tener un paquete que lamentablemente me imagino que se ha perdido, ¿no? Pero lo había enviado ese paquete al socialista. Sí, en las minas asturianas, y más concretamente en Mieres, permaneció Reventún hasta el año 1900. Fueron 4 intensos años, durante los cuales la larga sombra de la empresa fábrica de Mieres no dejó de planear sobre su cabeza. Realmente lo tuvo muy difícil. Cada 2 por 3 era llamado a la comisaría, porque también la policía intervenía con mucha frecuencia, era objeto de sanciones de todo tipo. Pero aquí se mantuvo esos 4 años y fue elegido sucesivamente presidente de la agrupación socialista. Hasta que a comienzos del año 1900, justamente a comienzos de 1900, la Audiencia Provincial
de Oviedo le condena a pena de destierro. Y la razón, según consta, fue por injurias y calumnias. Pérez Reventú regresa a Santander. Ahí terminaría su periplo en Asturias. Claro, aquí dejó una agrupación que, según las noticias que reproducen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación socialistas, aumentaba de día en día en el número de afiliados, irradiando su influencia más allá de la capital del municipio. Por ejemplo, en octubre del mismo año 1897 se fundaba la sección socialista de Turón, que en octubre después de 1902 ya se constituyó en agrupación. Y en agosto de 1900 se organizaba la Libertad, se llamaba así, sección socialista de Figaredo, precisamente en presencia de José Roca, que había sido tesorero de la agrupación aquí, y lo era, y el propio Reventú. Posiblemente esta presencia de Reventú en la constitución de la agrupación socialista, o la sección socialista de Figaredo, fue el último servicio que prestó al socialismo mierense. Esas secciones, junto con lógicamente la agrupación aquí de la Villa de Mieres, fueron el germen de otras muchas que fueron apareciendo a lo largo del primer tercio del siglo XX. Naturalmente yo no voy a entrar, como ya os he dicho al empezar, en la narración de todo este periodo de la historia de la agrupación. Fueron surgiendo secciones en Santullano, en Baíña, en Cabanín, en Rofadas de Bazuelo, en Cenera, Viladotos, Abraña, Santa Cruz, La Rebollada, Loredo, El Campo, Ujo, Sueros. A mí me llama mucho la atención dos, sobre todo, que son la de Santa Cruz, que era una especie de cabeza de puente que miraba hacia el Valle de la Tierra y de donde se produjo los mayores esfuerzos para penetrar en lo que era el feudo del Marqués de Comillas, la famosa empresa hullera española. Sabéis que hubo ahí numerosos conflictos, habrá numerosos enfrentamientos, algunos además llenos de violencia. Y la otra, Ujo miraba hacia Lena. Por lo tanto, esas dos secciones tienen ese papel histórico también. Una organización, la Organización Socialista de Mieres, que renovaba semestralmente su comité ejecutivo y que, reminiscencia de lo que había sido la sociedad preindustrial, penetraba en el movimiento obrero a través de lo que entonces llamaba sociedades obreras o sociedades de resistencia, o también se conocía como gremios, recordando una palabra, ¿no?, que era evidentemente de origen preindustrial. Había gremios, o había el gremio de constructores, el gremio de mineros, de trabajadores en hierro, el gremio de mineros, de panaderos, de oficios varios. Asimismo, desde los primeros momentos, la agrupación socialista de Mieres puso en marcha una denominada Comisión Constructora del Local Social y dispuso de un Orfeón socialista. A mí me llama mucho la atención el socialismo en esta etapa, los socialistas, supongo que otras organizaciones también, que cantaban mucho. Se cantaba mucho. Yo creo que arranca ya desde la Revolución Francesa, ¿no?, esto de las canciones, ¿no? Crearon un Orfeón socialista. Lo acaban teniendo casi todas las agrupaciones, por supuesto aquí la de Mieres también. Este Orfeón amenazaba los actos conmemorativos. Había sobre todo dos actos conmemorativos. El 1 de mayo, muy pronto se convierte en la fiesta, como sabéis, del trabajo, que lo era, pero no reconocida legalmente. Se separaba, pero nada más, ¿no? Y también estaba otro aniversario que después se fue olvidando, que es el de la Comuna de París, que fue el primer intento de revolución obrera de la historia. Ese coincidía con el 18 de marzo. Pero no se limitaba solo a participar en esos actos conmemorativos, también intervenía en otras, por ejemplo, en los mítines, ¿no?, que se organizaban con finalidad propagandística. Naturalmente se trataba de difundir la doctrina socialista, el programa máximo del partido, el programa mínimo, que se hablaba continuamente de él, porque lógicamente además las normas sobre cómo había que proceder llegaban también de Madrid, llegaban de la Dirección General, o sea, de la Ejecutiva, que entonces hoy llamamos federal, y mítines también reivindicativos, claro, no solamente propagandísticos, por las dos cosas a la vez.
En esta etapa que os estoy hablando, tenían sobre todo dos temas que continuamente se hacía referencia a ellos en los mítines, que eran el odiado impuesto de consumo, que castigaba especialmente a las clases trabajadoras, y, cómo no, la guerra de Cuba. Claro, la guerra de Cuba estalló al año siguiente de constituirse la agrupación, o sea, en el año 1898, como es bien sabido, ¿no? La guerra de Cuba, bajo aquella famosa consigna que apareció en la cabecera del socialista, que decía, o todos o ninguno. Supongo que esto sería motivo para otro tema, y me extendería ya demasiado, ¿no? ¿Qué pasaba con los que tenían que ir a Cuba? ¿Quiénes iban al frente, no? ¿Y quiénes morían en la guerra de Cuba? O todos o ninguno. Ese era el lema. Me gustaría referirme al primer mitin socialista que hubo aquí, en Mieres. Por cierto, recogen la noticia tanto la Aurora Social, que era ya entonces el periódico portavoz del socialismo regional, el periódico que se había creado en Gijón en el año 1896, en su primera etapa, y también recoge el mitin el socialista, ¿cómo no? Y esto tiene lugar, pues, el 18 de julio de 1897, o sea, unos pocos meses después de la constitución de la agrupación. Bueno, pues la noticia, que no la firma nadie, porque lógicamente había que tener cuidado con lo que se firmaba y no diría demasiado quién era cada uno. Y el relato del cronista dice que a los intentos de las autoridades para impedir el mitin le sigue la relación de intervinientes. Todavía estamos en el 97, ¿no? El 18 de julio, del 97. Y dice, en ese mitin lo presidió Pérez Reventú, todavía no había marchado, evidentemente, para Santander, ¿no? Y hablaron los compañeros Jesús y Elías Rodríguez, que era secretario entonces de la agrupación. También intervinieron José Uría y Manuel Vigil Montoto, procedentes de la agrupación socialista de Gijón. Os quiero recordar que Manuel Vigil Montoto fue el primer presidente de la Federación Socialista Asturiana. Y Eduardo Varela, de la agrupación socialista de Oviedo. Eduardo Varela, que era ya un mito, diríamos, del socialismo, no solamente aquí en Asturias, sino fuera de Asturias, aquí muere en el año 1912. Eduardo Varela, claro, lógicamente mereció una atención especial del cronista. Se refirió en su mitin a la anulación de las actas de los concejales socialistas en distintos puntos de la geografía española. Aquí en Asturias de momento no, porque no se había habido. Pero en otras partes de España ya había habido concejales en los ayuntamientos y existía la costumbre de anular las actas. Para anular la elección. Aquí en Mieres hubo un lío cada 2 por 3. Yo, hombre, es mucho a lo mejor pedir, pero me atrevo a recomendaros pues, un tomo 1 de nuestra historia del socialismo asturiano, que acabamos de publicar, que aparece ahí todo esto que os estoy comentando, referido precisamente a Mieres, porque Mieres tiene una importancia enorme. Ese tomo 1 abarca desde los orígenes del socialismo en Asturias hasta la crisis de 1917. Y ahí Mieres tiene un papel fundamental, porque desde mi punto de vista Mieres fue la agrupación socialista más poderosa, por lo menos en esa etapa, desde el punto de vista numérico. Bien, ¿a qué se refirió además Eduardo Varela? Pues el llamado tribuno ciego, esta es una expresión que le aplicó Indalecio Prieto, el tribuno ciego, porque es que Eduardo Varela se fue quedando ciego y andaba recorriendo Asturias, por lo visto, cogido al rabo de la mula que le servía para andar por Asturias repartiendo folletos y vendiendo libros, que era su forma de subsistir. Acabaría muriendo en Gijón. Bueno, pues el tribuno ciego concluyó que para el socialismo y en definitiva para los trabajadores tenía una enorme importancia de que a los consistorios municipales y al Parlamento fuesen representantes de nuestro partido. Es decir, se apuesta claramente por la participación en la democracia. Diríamos que eso era el programa mínimo. Bueno, en la democracia y las elecciones. Porque la democracia entonces dejaba mucho que desear. Ten en cuenta que la ley electoral que dominaba entonces, creo recordar, era de 1890 y en ella se establecía el voto de los varones mayores de 25 años. Votos de varones mayores de 25 años. Por tanto, las mujeres no estaban
fin, no tenían la posibilidad de participar en la política. El Partido Socialista Obrero Español a nivel federal, en ese mismo año, en un congreso que hubo, que fue el segundo del Congreso del Partido Socialista, pues aprobó efectivamente esto que defiende Eduardo Varela, es decir, que se participe en los procesos electorales, aunque solamente fuera para denunciar la sistemática corrupción de los procesos electorales. Todo el mundo habrá oído hablar alguna vez de los pucherazos, ¿no? De las formas, distintas maneras de pucherazo. El anónimo cronista de ese primer mitin continúa su relato indicando que después de verificado el mitin, por cierto, escribía meeting, me hace una gracia, ¿no? O sea, el nombre en inglés, meeting, la influencia de fuera. Se celebró un modesto banquete al que concurrieron, además de gran número de compañeros de esta localidad y los que usaron de la palabra en aquel, los siguientes correligionarios: José Noguera, Elías Cuesta, Víctor Güero Alonso, Modesto Postales, todos ellos de Gijón, Perfecto García, el federal de Oviedo, y Manuel Alonso Pendás, de Proaza. Y concluyó el artículo en cuestión: hubo gran entusiasmo y se brindó por la unión del proletariado y por el pronto adherimiento del socialismo. En fin, una fiesta, ¿no? Se organizaron una gran fiesta. Lo cierto es que, voy a seguir avanzando porque voy a agotar, ¿cuánto tiempo tenemos? Lo cierto es que cuando en agosto de 1900 Domingo Pérez Reventú abandona Asturias, el socialismo quedaba profundamente arraigado en Mieres. La agrupación socialista de Mieres participó de forma muy destacada en el Congreso Fundacional de la Federación Socialista Asturiana, que fue reunido en Oviedo el 27 de enero de 1901. La delegación mierense, que consta quienes la formaron, no voy ahora a entrar yo en esos detalles, solo fue superada en cuanto al número, concretamente fueron 6 delegados, por la agrupación socialista de Sama. Y poniendo en valor el éxito del socialismo en esta villa, ¿no? En Mieres, la decisión de la ejecutiva o del comité ejecutivo de la FSA, constituido en ese primer congreso, decidió que el segundo congreso, no es ninguna casualidad, se celebrara aquí en Mieres. El segundo congreso de la FSA, que se celebró en el año 1902, o sea, el año siguiente del primero, entonces hacíamos un congreso cada año. En 1902 se celebró aquí. Y siguiendo los principios del socialismo democrático, a los que me he referido anteriormente al hablar de Eduardo Varela, ese mismo año 1901 hubo elecciones municipales y la Federación Socialista Asturiana decide que se participe en ellas. Concretamente, decidieron que se participara en 3 ayuntamientos, las elecciones en 3 municipios, que fueron Oviedo, Castellón y Mieres. Oviedo, Castellón y Mieres. Presentaron 2 candidatos en cada uno de esos municipios. 2 candidatos. Y para sorpresa general, salieron los 6 elegidos. Guillermo Toto, según dice en su libro que tenemos, que existe, que ha editado la Fundación, ¿no? Se llama Recuerdos de un octogenario, contaba, dice que en Mieres la posibilidad de éxito era evidente porque se contaba con miles de afiliados. Yo me parece excesivo, no sé si el entusiasmo de Guillermo Toto le fallaba o le hacía exagerar los miles de afiliados, porque los datos que yo he manejado pues nos llevan como mucho a más de 1000, poco más de 1000 afiliados, pero miles, y en fin, es siempre discutible. ¿Quiénes fueron elegidos? Bueno, fueron elegidos los 2 concejales socialistas, Francisco Palau Ballestero o Ballesteros, yo tengo dudas de si es Ballestero o Ballestero, porque en unos lugares aparece como Ballester o Ballestero o Ballesteros, que era farmacéutico y había sido miembro de la primera comisión ejecutiva, porque yo lo he citado ya, lo que pasa es que entonces solamente dice que era Francisco Palau, miembro de la primera ejecutiva de la Federación, y Aureliano Suárez, fue el otro concejal. Del comercio, según dice, y tesorero que fue del gremio de constructores. Estos tuvieron que afrontar, sigo leyendo lo que escribe Guillermo Toto, las artimañas del viejo caciquismo
que sabía por entonces burlar la representación municipal. Pese a todo, ambos, Palau, que resultó elegido en las parciales, reelegido, perdón, en las parciales que se celebraron en 1902, en mayo concretamente, formó parte de la Comisión de Sanidad y como tal practicó algo que era muy frecuente en la época, que era descomisar la leche adulterada. La leche adulterada. Aureliano se integró en la Comisión de Instrucción Pública y Sanidad, esmerándose en el control del peso del pan, que era represalia. También los panaderos se engañaban en este sentido, ¿no? Concretamente había un lugar donde se procedía a ello, que era en Santullano, el lugar donde se procedía a ese repesado del pan. Bueno, en los años siguientes hubo nuevas elecciones, también accedieron nuevos concejales socialistas, concretamente en enero de 1903 lo hacía Manuel Álvarez de León, vocal del gremio de mineros, Juan Fernández Gutiérrez, vocal en el primer comité ejecutivo de la sección de Figaredo, Aquilino González y Juan González Fernández, Juanín. Pero ese año 1903 se produjo un hecho luctuoso. Muere el farmacéutico Francisco Palau. Y la necrológica se reproduce una vez más también en la Aurora Social y en el Socialista. Dice lo siguiente: víctima de una afección cardíaca, falleció en Mieres a los 34 años nuestro correligionario Francisco Palau Ballester, farmacéutico de aquella vida, persona de culto entendimiento y autor de varias obras notables en farmacopea. Su modestia fue tanta como su ilustración, por lo que, así como por su significación socialista, calumniábale con saña los burgueses de Mieres, distinguiéndose en el odio hacia nuestro amigo sus comprofesionales, envidiosos del cariño y estimación que el pueblo trabajador de la villa asturiana guardaba para aquel malogrado Palau, a quien había dado su representación en el ayuntamiento mierense en las elecciones de julio de Jesús, ya dicho. Prueba hermosa de las muchas simpatías con que contaba el finado fue la manifestación de duelo hecha por el pueblo obrero, concurriendo en masa a la conducción del cadáver del querido correligionario al cementerio civil. La viuda, nuestra correligionaria, lo subrayo, Josefa Molinas, dejó a cargo de la Agrupación Socialista de Mieres la organización del fúnebre cortejo, que resultó magnífico. Realmente eran ceremonias espectaculares. Resultó magnífico. Primero marchaba la bandera del Orfeón Socialista, a la que seguía el féretro, tras el cual iba la familia y amigos particulares y políticos formando el duelo. A continuación alineábase el grupo coral obrero y por último, en correcto orden, cerraba la comitiva unas 6.000 personas. En fin, probablemente la cifra aquí era exagerada. Por voluntad de la viuda, frente a la casa mortuoria, el Orfeón Socialista entonó una marcha fúnebre, claro. Momentos antes de salir al cadáver, mientras se verificaba la triste y dolorosa despedida de la atribulada esposa. Sobre la caja iba extendida la bandera del Partido Socialista, o sea, que tenía bandera también, y a la cabecera 2 coronas, una de flores naturales con lazos rojos y expresiva dedicatoria de la desconsolada viuda, y otra de los socialistas de Mieres. Las cintas, que eran también de color rojo, las llevaban 2 médicos amigos de Palau, cedidas por nuestros correligionarios y representaciones de los círculos republicanos y librepensadores mierenses. Al recibir la tierra en el animado cuerpo del querido revolucionario compañero Vigil, Manuel Vigil Montoto, a Manuel Vigil Montoto desde la prensa de la derecha llamaban el cura socialista, porque estaba en todos los actos civiles, era él siempre el que intervenía para hacer honor al difunto o, por ejemplo, para decir unas palabras en los matrimonios que se contraían por jóvenes influidos ya por las ideas socialistas. Al entierro de nuestro amigo Palau no concurrieron los farmacéuticos de Mieres, etcétera, etcétera. No voy a seguir leyendo más. Yo no quiero terminar mis palabras sin referirme a Josefa Molinas, la viuda, que debía ser de armas para él. Fue verdaderamente un ejemplo de vanguardia del socialismo femenino en Mieres, desde mi punto de vista. La biografía de Josefa Molinas está sin hacer, como tantas otras, ¿no?
y sería interesante conocer más datos de la misma, ¿no? La vuelve a reaparecer en los medios de comunicación al año siguiente de la muerte de Francisco Palau, con motivo del matrimonio civil que contrayeron dos jóvenes que se llamaban Pilar Laviada y Martín Sáenz, en febrero de 1904. De tal manera que estos jóvenes, ante los impedimentos que puso el juzgado para contraer matrimonio, se decidió, fijaros, que el enlace se celebrara en la Casa del Pueblo. O sea, el centro, la Casa del Pueblo. Y qué casualidad, ¿quién actuó de madrina? Josefo Molinos. ¿Y quién actuó de padrino? Pues por supuesto, el cura, Vigil Montoto, ¿no? Vigil Montoto. Bueno, podría seguir hablando de muchas otras cosas sobre estos años iniciales del socialismo mierense, pero yo sé que ya me parece que me he pasado del tiempo asignado, eran 20 minutos o unos cuantos, ¿no? Y vamos a permitir que lo hagan otros también, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo fui al movimiento, no lo niego, y participé en él, al igual que en otros, como en diciembre de 1930, cuando perdieron la vida los militantes Galán y García Hernández, que dio como resultado el aprendimiento de la República. Siempre lo hizo con un noble propósito y buena intención, y al igual que ahora, sufrí los rigores de la presión. En aquel entonces, la fuerza pública había causado víctimas en la calle, y cuando me dirigía de la cárcel de Huelva al gobierno civil, miles de personas pedían la cabeza del gobernador. Y puedo decir que gracias a mí todavía vivo. Y estoy seguro que si soy condenado a la última pena, Huelva entera se levantará a mi apoyo. Voy a cumplir 47 años. Y desde los 16 tomé parte activa en el movimiento social de Asturias, ganándome el cariño, la confianza y el respeto de todos. Os digo con toda solemnidad, la que tiene las palabras de un presunto condenado a la última pena, que no tomé parte en el asalto al Banco de España, cuyo acto repruebo. Son sabidos los salarios que cobraba antes y después de la República, siendo mis gastos los mismos. He prestado dinero, he invertido en libros, y se pueden comprobar mis ahorros de todos estos años. Todo lo demás lo he repartido entre quienes más lo necesitaban. El secretario de Diputación puede dar fe de cuántas visitas tuve siendo presidente, y que la mayoría eran porque iban a pedirme dinero los obreros parados. Así pues, manifiesto y afirmo que mi única riqueza es la honradez. Y si siendo pobre hice esto, ¿se puede creer que sea capaz de ensuciarme en el asalto a un banco? Ramón González Peña, como muchos socialistas y otras muchas personas que pensaban, como decíamos antes, fue condenado a pena de muerte, no por las falsas acusaciones a las que aquella farsa judicial le sometió, sino por defender la justicia, la igualdad y los derechos de todas las personas. Fue condenado simplemente por ser socialista, aunque afortunadamente le conmutaron la pena por cadena perpetua y poco después obtuvo una amnistía y volvió a representarnos con la misma dignidad de siempre hasta su muerte. Hola, buenas tardes, salud. Lo primero, felicitar a todos los socialistas, a toda la familia socialista mierense, porque la agrupación socialista de Mieres no es una agrupación cualquiera. Adolfo decía que era de las más importantes históricamente de Asturias, y yo me atrevo a decir que es de las más importantes de España. El socialismo español le debe cosas al socialismo mierense de la misma forma que el socialismo mierense se lo debe al socialismo español. Por ejemplo, cuando se hizo la Casa del Pueblo de Mieres, del Polián, no la actual Casa del Pueblo, sino la primera que se hizo, que estaba situada en el Polián en 1904, que se comenzó allí, se hacía con las cotizaciones de los socialistas de la localidad, pero llegó a la huelga de 1906, la gente necesitaba el dinero para alimentarse y para cuestiones más elementales,
y hubo que pedir un crédito a Pablo Iglesias y a Madrid, y fue la cooperativa del trabajo, una cooperativa de albañiles que había en Madrid, la que adelantó el dinero para que se pudiera concluir la Casa del Pueblo, que luego fue tan importante aquí en Mieres, donde se hacían bodas, ceremonias, donde se lleva también el Orfeón. El dinero también, cuando hubo dinero, se les devolvió en 1920 a los madrileños, entonces quedamos en paz. Eso le debe Mieres, por ejemplo, a los madrileños. ¿Qué le debe, digo, el socialismo nacional a Mieres? Le debe sobre todo la figura de Manuel Llaneza. Manuel Llaneza es el hombre que moderniza el sindicalismo en Asturias y en España, y el SOMA, el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, va íntimamente unido al desarrollo del Partido Socialista, sobre todo en la primera década del siglo XX. No se entiende la marcha posterior de la UGT, ni tampoco la del PSOE, sin las ideas que impulsó Manuel Llaneza desde Mieres, ¿no? Cuando en el año 1921, haciendo caso a los obreros españoles de la llamada de los rusos, habían hecho una revolución en Rusia, se crearon los partidos comunistas, y entonces Lenin hace un llamamiento a todos los españoles, a todos los obreros internacionales, para que se sumen a la Internacional Comunista. Ese es un debate que se plantea entre los anarquistas y los socialistas que había en todos los países, porque no había comunistas todavía, había solo obreros anarquistas y obreros socialistas. Hay un debate, y la postura que llevan los socialistas de Mieres, encabezados por Manuel Llaneza, a Madrid, al Congreso en el que se decide si se hacen todos comunistas o siguen siendo socialistas, hace que el socialismo siga manteniéndose aquí en España y no se pase todo el bloque al Partido Comunista. Si se produce esa escisión, se produce en España y se produce en Mieres también, y además aquí muy fuertemente. Le cuesta a Manuel Llaneza la alcaldía y le cuesta la jefatura de la Revolución Socialista, que hay unos meses en los que queda en manos de los comunistas, pero luego lo vuelve a recuperar. Bueno, hace unos años, en las fiestas de San Juan, la CPA me llamó ahí a la plaza de Requejo junto a representantes de todas lo que se llaman las fuerzas vivas del pueblo. Había gente de la sociedad de amas de casa, uno del Caudal, otro de la Peña Trapiello, que funcionaba entonces, asociaciones de vecinos, el maestro, uno de la Toná, no sé quién, para hacer un resumen de lo que era Mieres en aquel momento. Había una tribuna allí, iba pasando la gente y había un hombre que nos iba poniendo en orden y diciéndonos, preguntándonos quién éramos y lo que íbamos a hacer. ¿Y usted quién es? Supongo que el historiador. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tienes que resumir la historia de Mieres desde la prehistoria, por qué Mieres se llama del Camino, hacer un poco la historia del Camino de Santiago, la Edad Media, el románico, te detienes en la Revolución de 1934, hablas de los personajes también, un poquitín también de la industrialización. Venga, de acuerdo, ¿qué tiempo tengo? Bueno, 1 minuto y medio. Entonces, eso más o menos no es similar, pero es parecido, porque lo que podemos hacer aquí, si Adolfo y yo lo ponemos a resumir la historia del socialismo de Mieres en 20 minutos cada uno. No podemos hacerlo. Él hizo el desarrollo de por qué Mieres es socialista y no es anarquista, porque, como sabéis, las dos cuencas mineras, la cuenca del Nalón y la cuenca del Caudal, históricamente se diferencian en que allí triunfó el anarquismo y aquí triunfó el socialismo. Y él lo expuso perfectamente, porque aquí los pioneros del socialismo que vinieron tuvieron mucha fuerza y supieron hacerse con el sentimiento del pueblo y con lo que el pueblo quería. Hablaba de los consumos. Cuando en el año 1997 se hace la Revolución Socialista, se hace en el verano, en las fiestas de San Juan del año 1997 se produce uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de Mieres, que es la Sanjuanada, y es una revuelta por los consumos, una revuelta de la gente que protesta porque se sube el precio a los alimentos, porque las medidas del pan están alteradas, porque los carniceros tienen las básculas del peso tocadas también, y entonces se produce una manifestación de miles de personas que bajan de todos los valles, van al ayuntamiento y allí entran, exigen que se ponga la cosa en su sitio, la cosa va a más, hay un tiroteo, llega a intervenir el Regimiento Príncipe de Oviedo, viene aquí, acaba con 4 muertos y un montón de heridos. Y en ese momento, la comisión que se forma de mierenses y que se entrevista en el ayuntamiento con las autoridades son socialistas, son varios de los nombres que él citó aquí. No existía todavía la Revolución Socialista y, sin embargo, estos ya supieron
que lo que al pueblo de Mieres le interesaba eran los consumos y eran las primeras necesidades, y supieron tomar el control de aquello. Desde ese momento, Mieres se convierte en socialista y no en anarquista. Luego hay otra cosa: ser socialista a principios de siglo y hasta los años 30 no era militar en un partido o en un sindicato, era una forma de vida. Era el socialista, no socialista integral, como era también el anarquista, desde otro punto de vista en otros lados, ¿no?, donde existía esta organización. Y aquí la figura clave de Manuel Llaneza hace que eso sea así. Hablaba de la importancia que tuvo el Roceón, que no hubo solo Roceón socialista en Mieres, hubo más, porque en Siana había otro y en Garrotos creo que había otro. Había las asociaciones sindicales que había en cada localidad, se dedicaban a eso. Había masas corales, grupos que cantaban y grupos de teatro también. Hay una tesis muy buena, muy extensa sobre los grupos de teatro en el socialismo en Asturias, y aquí salen un montón de grupos porque a eso se dedicaban. Manuel Llaneza tenía la obsesión de que el obrero tenía dos enemigos. Uno era la patronal y otro era el alcohol. Y entonces había que sacar al obrero del alcohol y había que sacarlos de las tabernas. En El Dinero de la Huilla, que es una revista que hay, Manuel Llaneza escribe muchas veces con un seudónimo que es el Minas, pone, y dedica la mitad de las crónicas que hace de las páginas, son cuentos, escribe cuentos allí a obreros socialistas que sufren, que tienen el marido se enfada con la mujer, le pegan al niño, tal, por cuestión del alcohol. Y había que alejar al obrero del alcohol. Y para eso en las casas del pueblo se fomentó los orfeones y se fomentaron también los grupos de teatro y cualquier cosa que pudiera alejar al obrero de ese ambiente. Se crearon también bibliotecas. Parece imposible como estos sitios muy pequeños, tenían cada uno de ellos una biblioteca, además con buenos libros, y se veían, porque los que no se quemaron cuando llegó el franquismo, algunos que se conservaron, que se acordaron por ahí, cuando uno los rescata y los manejas y los ves que están leídos, que están manoseados, que están clásicos, ¿no? Clásicos de que ahora incluso son difíciles de leer, y esta gente aprendía a leer con esta clase de libros. Bueno, pues como no voy a contar la historia del socialismo porque es imposible, donde la dejó Adolfo hasta nuestros días, sabemos que tengo que hacer una puntualización aquí, no 8 alcaldes, ahí aparecen 8 alcaldes socialistas, hubo 9, porque hay uno que está, cuando llega la Segunda República en 1931, entre los hermanos González Peña, entre Alfredo y Ramón González Peña y Alfredo, cuando Ramón González Peña lo deja, hay un mes y hay otro alcalde socialista que es Ramón Parrado. Hablamos el otro día de que fue tesorero de la Agrupación Socialista y ocupó el cargo de alcalde. Pero bueno, como estuvo poco tiempo, pues no aparece aquí, pero siendo un puntilloso, pues hay que ponerlo también con los que están ahí, porque todos fueron alcaldes socialistas. Entonces voy a referirme a las biografías de un puñado socialista, de 3 socialistas. Voy a coger solo a 3 porque me parece que son interesantes y que son muy poco estudiados en Mieres. Siempre hay muy buenas biografías de Manuel Llaneza, y una que va a salir ahora, que hace Manuel Jesús, que es una biografía que me dejó el borrador para leerlo, es una biografía completísima sobre Manuel Llaneza. Hay otras biografías de menor calidad, pero también completas, sobre González Peña, por ejemplo, y luego está la gran obra de Adolfo, que es el diccionario biográfico de los socialistas asturianos, pero hay muchas figuras en las que hay que profundizar. Entonces me voy a referir a 3 socialistas que son poco conocidos entre los propios miereses que estamos aquí. Uno de ellos es Juan Pablo García Álvarez. Juan Pablo García Álvarez es una de las familias, yo creo que después de la familia de Llaneza, la segunda familia en importancia de socialistas de Mieres, que es la familia a la que pertenece también el alcalde Gustavo Losa, y a la que pertenece Delia Losa, ¿no? Esta familia tienen mucha tradición socialista, y el más importante de ellos fue Juan Pablo García Álvarez, que fue abogado, se dedicó siempre a la justicia, fue presidente del Tribunal Popular de Asturias durante la Guerra Civil, estudió Derecho con una beca del Ayuntamiento de Mieres, de un chaval que siendo muy joven, porque el Ayuntamiento vieron que tenía condiciones para conseguir los estudios, había estado en La Salle y le pagaron los estudios. Y pertenecía a un grupo de socialistas que se juntaban en el Café Carolina, saliendo de aquí y cruzando la calle. El Carolina era el sitio en el que los diferentes grupos políticos de Mieres
se sentaban en mesas diferentes y se planteaban la política cada uno a su estilo. Ahí se sentaba el Partido Comunista cuando lo hubo, se sentaban los grupos anarquistas que había, se sentaba el bloque obrero campesino, el trotskista de Manuel Grossi, se sentaban los socialistas y estaba también entre ellos Juan Pablo. Ahí yo creo que, no sé si será una cosa muy grande decir esto, pero en el Carolina se forjó la revolución del 34, porque si no hubiera sido por los Mieres y por las discusiones que hubo ahí, el 34 no hubiera tirado adelante. Revolución que tengo que decir también que se desarrolló porque había muerto Manuel Llaneza, porque si Manuel Llaneza sigue vivo, posiblemente no hubiera habido 34. Manuel Llaneza era más moderado, como sabéis, y eso lo sabían los líderes nacionales. Julián Castello toma a Mieres como un sitio clave para el socialismo moderado y cuando hace declaraciones de importancia, viene a hacerlas a Mieres. Lo que Besteiro decía a Mieres, los discursos que Besteiro daba a Mieres, se miraban con lupa en el socialismo de todo el país porque representaba una línea del socialismo muy determinada. Bueno, Juan Pablo García Álvarez, voy a citar dos anécdotas de él para que veamos la categoría del personaje. Ya digo, se dedicó a la justicia, llevando el Tribunal Popular de Justicia de Gijón en plena guerra civil, un tribunal en el que hubo muy pocos muertos, se dictaron muy pocas penas de muerte, era una persona muy benévola. El padre de él había quedado en el Oviedo cercano, el Oviedo fascista que quedó al margen de Asturias, donde estaba el coronel Aranda y los falangistas allí. Y llevando al tribunal de Gijón, al padre lo fusilan y lo matan allí. La misma tarde, esa misma tarde, él se podía haber vengado, es una cosa que yo no sé si nosotros estamos en el mismo puesto que él tenía, nos hubiéramos resistido a hacer eso, pero fue una de las tardes más benévolas que tuvo y donde más levantó la mano con la gente que estaba pasando por el Tribunal de Justicia. Era la categoría que tenía este hombre. Juan Pablo era, aparte de ser socialista, era masón y fue uno de los masones más importantes en la historia de España contemporánea. Llegó a tener el mayor grado de la masonería, era soberano gran comendador de grado 33, ¿no? Cuando fue masón en España, se exilió a México, fue masón en México también, y la esquela que tiene, la primera, cuando él se muere ya en los años 70, la publica El País, y es la primera esquela masónica que se publica en España. Una cosa, yo la tengo recortada porque llamaba mucho la atención, ¿no? Porque los masones cuando se mueren pasan a decorar el Oriente Eterno, entonces tienen la estrella. Y entonces ahí figura la esquela, pasó a decorar el Oriente Eterno. La gente que es esto, el primer masón que... Y en relación con la masonería, otra anécdota que no me resisto a contar de este hombre, porque cuando en el año 37 cae el Frente Norte, cae Asturias, se produce una pequeña desbandada, que se llama en otras partes de España la desbandada. Aquí se produjo entre las autoridades y la gente que estaba en el gobierno de Asturias de Belarmino Tomás. Entonces los primeros en marchar, en un capítulo muy controvertido de la historia, marchan en una draga, que es la draga Somo, como dices tú, no sé por qué. Le pones tilde, yo... Sí, verdad, sí. Le pongo... es una draga pequeña, tenía capacidad para 50 personas, 53 personas exactamente marcharon en ella, y el que organiza esa fuga ahí es otro mierense que se llama Santiago Blanco, el avileso. Ahora tenía una frutería y este hombre era secretario de Belarmino Tomás, un personaje también que tiene un libro que recomiendo a todo el mundo, solo con el nombre ya, es el inmenso placer de matar a un gendarme. Estaba en Francia exiliado, es el título. Es un libro que se lee, es una novela, es una biografía de lo que pasó, una historia de lo que pasó, pero novelada, ¿no? pero cuenta cosas ahí. Entonces, este hombre cuenta cómo se marchan los primeros en esa draga, y entre ellos se marchan todos los relacionados con la justicia de Asturias. Belarmino, Tomás, llama a Avileso y le dice: oye, sé que estás preparando esto y no quiero que te marches aquí, vamos a marcharnos todos, vamos a marchar, estamos preparando otros barcos y tal, y como te marches, como me entere que te marches, te pego un tiro aquí, cuéntale en el libro este del inmenso de la gendarme, o te busco en Cataluña cuando estemos allí, te lo pego allí en Cataluña, pero bueno, tú haz lo que te da la gana, tienen unas palabras, discuten y tal, y al final estos se marchan. El barco ese
se va, por ejemplo, Maldonado, que luego sería presidente de la República, se van todos los que estaban relacionados con el mundo del derecho y se marcha Juan Pablo. Van a Francia, llegan a las costas de Francia, no habían avisado que llegaban allí, y llegan al puerto de Lorient, que es donde se hace la fiesta esta céltica de gaitas y eso que hacen que van siempre a pueblos asturianos allí. Y al llegar al puerto de Lorient, se asoma la proa del barco allí, no saben cómo hacer, los franceses dicen a ver quién viene aquí y tal, y entonces Juan Pablo conoce a uno de los que estaban no sé cuál es el cargo que tiene, de los que llevaba el puerto francés allí, y era masón también, y él lo sabía, y entonces hace desde allí la señal de peligro masónica, desde la proa del barco. El saludo masónico, el señal de peligro, y gracias a eso los asturianos desembarcan allí, les dan, dice, una barra de pan y un queso gruyere. Es un personaje este hombre. Entonces, luego, de Francia, como muchos otros asturianos y quierenses, pasan a Barcelona. En Barcelona vuelve a llevar un tribunal de justicia, y luego se exilia en México, y en México trabaja, se exilia en Guatemala, en Puerto Rico, y acaba muriendo en México, donde vive todavía su familia, y es un sociólogo, se dedica a la sociología de mucha importancia. Tiene un montón de reconocimientos antes de morirse, trabaja en la Universidad Autónoma de México, dirige revistas allí, bueno, mucho. Otro hombre del segundo, que me gustaría hablar de él, porque yo creo que tiene una historia que merece ser contada, es Antonio Martínez Fernández. El nombre no lo dice nada, a lo mejor alguien lo conoce por el nombre que se puso él, que era Meana. Meana pertenecía a una familia de 9 hermanos, obrero, minero también. De esos 9 hermanos, 2 murieron durante la guerra en los frentes de Aragón, y otro de ellos fue capataz, tiene un libro escrito, acabó después aceptando el franquismo, no siendo franquista, que nunca lo fue, sino siendo aceptado él como profesor que era de la Escuela de Minas y eso, y tiene una buena biografía, pasó un montón de años en la cárcel, pero bueno, fue aceptado por el estatus franquista, no se metieron con él, pero tuvieron que pasar muchos años antes de que eso sucediera. Y digo por qué, porque Meana, que fue un luchador, estuvo luchando en el año 34, como todos ellos, como Juan Pablo, como todos, estuvo también en la guerra. Después de estar en la guerra civil, se cambia el nombre, se pone el seudónimo este de Meana, y entonces, por esa razón, lo detienen, está en unas cárceles, está por ahí por Burgos, por ahí antes de llegar a Mieres, y cuando llega a Mieres, pues no le juzgan, no son estos juicios sumarios, estos juicios farsa que había, que una tarde, sin tener, ponían a un abogado defensor que no había leído ni tenían proceso, ni tenían nada, lo sentaban, decía, tú condenado a muerte, y lo fusilaban, ¿no? Si no lo hubieran fusilado también. A Meana, gracias a eso, lo meten en la cárcel. Entonces está en la cárcel unos años y sale de la cárcel. No lo llegan a matar. Pero cuando sale de la cárcel, con el historial que tenía, de haber estado en la Revolución del 34 y haber estado en la Guerra Civil, lo persiguen. Entonces lo persiguen y los falangistas tienen una inquina especial contra él. Cortejan a Olaña. Tiene una novia en Olaña, entonces va a cortejar a Olaña por la noche allí, y lo están esperando. En Olaña había un grupo de falangistas, salieron a buscarle, cada vez que le veían llegar, paliza. Le daban una paliza allí y tal, y se reían de él y estas cosas, ¿no? Meana entonces, un día se cansa y va tablao y les pide una pistola a los del monte. Baja con la pistola y dice, ahora van a cambiar las torres aquí, y va a Olaña. Entonces, el diccionario biográfico de la Fundación Barrera, tengo que decir aquí, pone una cosa curiosa, se refiere a él y dice aquí, sufrió el atentado en el que murió su acompañante, pero él salió ileso. Y a partir de ahí se tira al monte, y en el monte se suma la guerrilla de Mata, y es de estos hombres que en el año 48 marchan en el barco con Mata hasta a Francia, que se embarcan en el banco y están en una foto que veréis en muchos libros de historia, está ahí en la Cipria, que están todos alrededor de la sentados, ¿no? Bueno, pues el compañero que iba con él sufre el atentado en cuestión fue que llega a Ablaña, y en Ablaña están los falangistas en la cantina de Ablaña, y uno de ellos sale y dice,
pasar con este aquí, y sale con una pistola y dice, ven para acá, y le coge a Meana y le mete detrás de la cantina, le mete para allá, y dice, bueno, y se la carga. Entonces, ¡plas!, suena un tiro y dice lo que está dentro, ya cayó el pájaro. El pájaro había caído, pero el pájaro había sido otro, porque Meana sacó la pistola y se lo mató. Jamín de la Luz, quería ser el jurí, que le llamaban también, un falangista. Allí le dejó patas arriba y Meana entra a la cantina, le pega una patada a la puerta de la cantina y se pone a disparar también, pero se le encasquilla el arma. Entonces los otros salen corriendo detrás de él, le disparan en una pierna, como puede, se sube a un tren que había ahí estos de carbón, se refugia en Riosa y por de ahí marcha y se tira al monte. Yo creo que es una historia. Durante mucho tiempo hablar de Meana en Mieres era hablar con la boca pequeña, porque era una cosa que siempre tuvo clavada la falange esa, que alguien se hubiera vengado de ellos hubiera sido más listo que ellos, ¿no? Hubiera puesto fin a ese acoso. Meana se exila en Belfort y tiene una correspondencia con el resto de los exiliados, porque esta gente se comunicaba entre todos ellos. Y hay una foto, yo tengo una foto en casa, en la que está Meana socialista, yo siendo socialista, murió Mieres, vino Mieres aquí, Meana socialista, está con Óscar el Camarero, que los mayores lo conoceríais o sonará, que era del Partido Comunista de aquí de Mieres, y está con Manuel Grossi, que era trotskista, y están los tres juntos, se juntaron, eran nuestros amigos, mantuvieron una correspondencia. Esta gente tenía, los que participaron en la Revolución del 34, independientemente del partido al que hubieran pertenecido, tenían una sensación de solidaridad. Como yo no vi otra igual, yo conocí a algunos de ellos, Manuel, por ejemplo, el siguiente que voy a hablar ahora de él, y último. Y entre ellos mantenían esa idea del 34, de la unión entre todos ellos, que no se comunicaban los unos a otros. Yo tengo la correspondencia de Manuel Grossi y ahora, por ejemplo, lo de Juan Pablo en México, y dice, ¿qué tal? Pues no sé quién a verle, ¿qué tal se encuentra? Se encuentra bien y tal. Y da recuerdos por no sé quién. Murió el Cuipo, que fue a México. Entre ellos sabían unos lo que hacían los otros. Tuvo un hijo, tuvo no sé qué, me felicito, independientemente del partido que hubieran tenido. Porque el haber participado en la Revolución del 34 era una cosa que ellos tenían a gana. Una cosa que es también curiosa, porque dentro de lo que es el propio Partido Socialista, ya después de la Guerra Civil, ya en los años 50 y sobre todo ahora, hay una doble idea sobre el 34. Hay un sector de socialistas que lo asumen perfectamente y dicen que fue una cosa en la que participaron, como no puede ser de otra manera, porque históricamente partió del SOMA, sobre todo, de la OGT y del socialismo. Estuvieron en las primeras reuniones preparatorias de eso, y sin embargo hay otro sector del PSOE que dice que fue un gran error y que no tienen en cuenta el momento histórico que se estaba viviendo. Que sé yo, aquí en esta misma mesa, yo recuerdo, tuvimos un debate hará 2 o 3 años sobre el 34 y estaba Antonio Masí, y Masí renegaba completamente del 34 y decía que los socialistas que prácticamente no habían tenido nada que ver con eso. No sé, eso es para otro tipo de debate, ¿no? No hay lugar aquí para esto, si luego hay sitio para preguntas y para debatir. Y el tercero del que me quiero referir, pues es otro mierense que también tiene el nombre cambiado, Alberto Fernández. Siempre firmó como Alberto Fernández, de uno de los hombres que más escribió sobre el socialismo en Mieres, y que se llama Eliseo Fernández Bayón, que curiosamente también el archivo biográfico de la Fundación Barreiro, como se cambió el nombre, uno busca Eliseo Fernández Bayón y encuentra la biografía hasta la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil aparece la biografía de Alberto Fernández cuando es el mismo. Es que al cambiarse de nombre, pues tiene como si fuera dos historiales diferentes. Alberto Fernández es un hombre también, otro intelectual que vino a Mieres después, masón también, pero de menor entidad que Juan Pablo. Yo lo recuerdo, aquí en Mieres mi familia tenía una relojería, ¿no? Siempre me gusta contar esto porque fue así, y como fue así, pues tengo que contarlo. Era una relojería que estaba abierta desde el año 14, y cuando venían estos exiliados que habían estado en Francia, buscaban los puntos de referencia antiguos, del Mieres antiguo, en el que poder reconocerse. Buscaban los comercios antiguos, ya había cambiado mucho la población, buscaban los sitios, buscaban a la gente antigua, y casi todos iban a la relojería, entraban allí y saludaban, ¿no? Era un chaval de aquella, unos años, bueno, tenía 18 años,
tan chaval porque me enteraba de la gente que entraba por allí, y apareció Manuel Rosas ayudando y tal, y me acuerdo perfectamente de Alberto Fernández, porque yo estaba ya estudiando historia, sabía quién era porque había escrito mucho y escribía en una revista que se llamaba Historia y Vida, cosas de socialismo siempre, de la historia del socialismo. Se presenta como Alberto Fernández, entra allí a la Rojería, se presenta y dice: buenas tardes, soy Alberto Fernández, socialista y masón. Yo, claro. Allí a la Rojería, aquella era bien socialista ni masones. Él debía estar buscando a mi abuelo, que se había sido el tesorero de los comerciantes de la UGT de aquí de Mieres o así. Pero allí, bueno, fuimos a tomar sidra y al quejo y tal, y era un personaje también este hombre que era, aparte de, estuvo luchando en el 34 también, estuvo luchando en la guerra civil, se exilia, está en un campo de concentración en Francia, y en Francia esa parte está olvidada, no sé por qué, porque tiene mucha importancia, entra la resistencia francesa, y es de los que combate la resistencia contra los nazis. Toda esta gente, las grandes figuras, Llaneza, González Peña, el mismo Juan Pablo y tal, acabaron en México. Pero los de Francia, claro, tenían más relación con el interior, con el socialismo interior, y entonces Felipe González se apoyó más de los franceses. Felipe va a Francia y está en casa de Alberto Fernández antes de plantearse el salto definitivo, cuando en el PSOE había dos corrientes, estaba el PSOE histórico de Llopis y estaba el PSOE nuevo de los andaluces, de Felipe y de Guerra, hablan con él y tal. Este hombre pues apoya a Felipe González, viene aquí a Asturias y en Asturias se siente como desplazado, colabora mucho con Felipe, pero cuando llega por fin toma el poder en Asturias Rafael Fernández, se hace con la autonomía y eso, se siente como desplazado, marcha a Francia y en Francia, 2 años antes de morirse, rompe el género socialista. Sin embargo, siempre sigue siendo socialista y cuando se muere, el entierro de él, pues va todos altos cargos socialistas y recibe un montón de telegramas y eso, porque era una persona muy querida por ellos. ¿Y por qué hablo de él aquí? Porque, bueno, por muchas cosas, pero solo por la forma en la que se murió. Porque de la misma manera, son hombres de hierro estos, de la misma manera que hay un anarquista que es Higinio Carrocera, que está considerado como un héroe también para los anarquistas. La noche antes de que le van a fusilar, le ofrecen pasarse al bando franquista y dirigir un batallón él y tal, y no quiere. Y la noche antes de que le van a fusilar, se arranca los dientes de oro que tiene para que se lo den a su madre. Es una cosa, ¿no? Piensa los demás antes de morirse. Pues Alberto Fernández, a mí es el símbolo de los hombres de hierro socialistas. Se muere de leucemia. Y antes de morirse, en Francia, cuando le quedan 10 minutos para morirse, saca fuerzas de flaqueza y dice: no puedo conmigo el fascismo, no va a poder conmigo la enfermedad y quiero morir de pie. Pide que le sujeten, le ponen de pie y se muere de pie. ¿Qué ganas puedes tener de estar muriendo? Te estás para morir de pie, como morir con una dignidad, ¿no? Yo eso quería hacer un pequeño homenaje a estos hombres, a todos los socialistas, a todos los que pasaron aquí, son innumerables, y como no hay tiempo más, pues cité estos 3 que me parece que teníamos que conocer estas historias. Gracias.